A todos, gracias por estar acá. Este es un momento muy especial en lo personal. Siempre es un gran nacimiento lo del libro. Hay tanto trabajo detrás, pero cuando además se trata de rescatar a los grandes personajes, tiene un trabajo mayor. Y antes que entremos de lleno a esta materia, si ustedes me lo permiten, por favor, me gustaría que empezáramos todo esto, no con un minuto de silencio. A los artistas se les celebra, se les aplaude, porque esta semana se nos ha ido Charlita Fuentes y Joan Jara, por favor. Dicho eso, presento el libro de carácter biográfico de la gran dramaturga chilena iberoamericana Isidora Aguirre Tupper, en forma diálogo, porque son conversaciones con la maestra. Entonces pasa a ser también una biografía muy interesante, muy particular, porque no es como leer un respeto que se merece el señor, una biografía de Napoleón. Aquí es mucho más entretenido, hay tristeza, hay rabia, hay anécdotas, hay alegrías, y eso no quita que pasemos por la mayoría de sus obras, no solamente La Pérgola, porque la maestra es tal como digo, una pergolera de muchas otras flores que lamentablemente se le conoció por esa obra. Para ello me acompaña en la mesa, tengo el honor también de que me acompañe en la mesa, el presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, el señor David Evia, para que también, por favor, un aplauso. Pero sobre todo, está presente entre nosotros una de las hijas de la maestra Isidora Aguirre, y tenemos el honor de que esté presente. Me refiero a Carol. Gracias por estar con nosotros en representación de la familia y de la como suelen hacer los señores que se visten, se tratan de vestir de caballero, me corresponde obviamente darle la palabra, el inicio formal al presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, el señor David Evia. Muchas gracias, David, por estar acá. Gracias. Buenas tardes. Quisiera agradecer en primer lugar la presencia de cada uno de ustedes y a Julio por esta oportunidad que nos brinda de compartir con una gigante de la dramaturgia universal. Yo sigo desde hace muchos años la obra de Isidora Aguirre, atesoro su teatro completo, y poder presentar este libro notable de Julio San Martín es la ocasión de subrayar la tremenda vigencia de esta creadora nacional. Decir en primer lugar que de Julio San Martín no me sorprende, porque ya nos tiene felizmente habituados a este tipo de obras con una gran impronta pedagógica que actualiza el relieve de personajes de la estatura de Vicente Bianchi, de Violeta Parra. ¿Para qué vamos a seguir si esta misma Feria del Libro está plena de obras de Julio que rescatan a nuestros grandes valores de todos los tiempos? Pero hoy es más importante que nunca, en una cultura cuya institucionalidad sigue dando la espalda
al mundo de las artes y de las letras, la tarea de publicar un libro es una odisea, pero es una odisea imprescindible. Y en ese rescate, la obra de Isidora Aguirre es esencial en muchos sentidos. Esta muchacha, asusada a escribir, entre otras grandes, por doña Marta Brunet, nuestra Premio Nacional de Literatura en 1960, mismo año en que además es presidenta de la Sociedad de Escritores de Chile, habla de la temprana grandeza de Isidora Aguirre, del manejo exquisito de la palabra y de la capacidad de fotografiar, de retratar con la pluma la tensión social y cotidiana que vive nuestro país. Es verdad que con Isidora ha ocurrido algo semejante que con Gabriela Mistral, en el sentido de que esa institucionalidad a la que yo me refería, ¿verdad?, trata todavía hoy de reducir a Gabriela a las rondas y nos muestra su gran obra, ¿verdad? Y esa misma institucionalidad trata de arrinconar a Isidora Aguirre detrás de la pérgola de las flores, y lo hace con la peor de las intenciones, como pretendiendo que esa es una pieza neutra que puede sobrevivir a los vaivenes del debate y dejar a todos en esa aparente felicidad del consenso. No, nosotros ya respiramos en la pérgola de las flores una obra que pone encima la cuestión social, ¿verdad?, que pone en el horizonte de la palabra, en tono a veces jocoso, la condición de clase de los personajes, que cuestiona a la élite política, pero además es una obra única y primera en su género en toda América Latina. El personaje que en esos tiempos, en el debut de la pérgola en Chile, hizo de vendedor de paltas, ya anciano, me contaba hace un tiempo, en Berlín, que cuando la obra va a debutar en Argentina, el plantel estaba muy nervioso, no era para menos. Imagínense ustedes el tremendo escenario que era Buenos Aires para toda América en esos años, y que en ese instante, casi al final del estreno allá, al director se le ocurre una cosa que era una apuesta rarísima, pero le pide al plantel que cuando salga a la presentación, al primer anuncio, entone el himno nacional. Nadie entendía muy bien, pero eran unos hombres disciplinados, excepto el paltero con el que hablé yo, porque como llegó tarde al último ensayo lo echaron. Y él siempre mantuvo, a pesar de todo, un cariño tremendo por esa obra y por la que siguieron. Bueno, el resultado de esa anécdota que estoy contando es que los actores chilenos se pusieron de pie, cantaron ante un público completamente desconocido y multitudinario el himno nacional, y los argentinos, emocionados, lo corearon. Y casi se vino abajo el teatro a tablero vuelto con el debut de la pérgola en Argentina, y desde ahí al resto de nuestro continente. Pero esa es una pieza de Isidora Aguirre, y nosotros tenemos desde luego en el corazón, en la memoria y en el compromiso social piezas suyas notables como Los Paralelos, como Los que van quedando en el camino, como La población. Vaya, Isidora Aguirre pasa de ser
una niña invitada a la palabra por doña Marta Brunet a ser cómplice y confabularse con don Manuel Rojas, uno de nuestros más grandes narradores de todos los tiempos, también premio nacional, para esa obra que pone absolutamente al centro de la injusticia, como diría Greta Parra, lo que estaba ocurriendo, para atención de las grandes masas populares que empezaban a organizarse. Y esto es muy importante. Isidora Aguirre jamás fue una retratista de balcón, siempre tomó partido, y siempre tomó partido organizadamente y por los más humildes y en muy distintos momentos. Tenemos la estampa de Isidora Aguirre irrumpiendo con su alta literatura en Cuba, consagrándose como una mujer galardonada por la Casa de las Américas, que también la honró con la condición de jurado de ese premio que hasta hoy día es uno de los más importantes del mundo. Tenemos, desde luego, la estampa de ese vínculo maravilloso que ella establece con Roque Dalton, uno de los grandes intelectuales y poetas de América Latina, y como si se hubiesen puesto de acuerdo en estos últimos meses, Julio, hace muy poco me tocó presentar en Talca el libro que recuerda los años de paso por Chile de Roque Dalton. Los grandes no tienen posibilidad alguna de perder vigencia. Y esa estatura del vínculo que reúne en un solo espacio, desde Cuba a Chile, la poesía y la dramaturgia, fue un lazo muy fecundo en muchos sentidos. Cualquiera que se tome la molestia de leer en orden, leer, miren lo que estoy diciendo, no asistir a la obra de teatro, porque esta institucionalidad ha cerrado muchas puertas, pero si ustedes leen la obra completa de Isidora Aguirre en orden, pueden disfrutar la evolución de esa pluma y el modo en que ella, de manera polifónica, va enriqueciendo en cada uno de esos maravillosos diálogos, no solo el paisaje social de nuestros pueblos, sino que también va enriqueciendo la literatura, así escrita con mayúsculas y negrillas. Isidora Aguirre es, como decía yo, un personaje que, además de contribuir notablemente al desarrollo de las letras nacionalismo, y quiere decir del teatro, ¿verdad?, es capaz de reunir en las tablas lo mejor de la música, lo mejor de la dramaturgia, insisto, lo mejor de la poesía, lo mejor de la plástica en el proceso de escenificación y de imaginación de la obra. Y en ese compromiso social, que es también un compromiso político, hay momentos fundamentales que uno debe rescatar. Por ejemplo, el tremendo respaldo que ella dio a la causa de la unidad popular y al presidente Salvador Allende, que sigue siendo el mandatario más ejemplar por la tarea realizada en esos 3 años antes del golpe de Estado fascista. Y tenemos esa imagen, que está desde luego también en el libro de Isidora Aguirre con el presidente Salvador Allende. Y en línea con aquello, tenemos en este precioso volumen capítulos de conversación de Julio San Martín con Isidora, donde ella cuenta cosas que al gran público no le había dicho, que algunos de sus cercanos sabían, pero nadie más. Por ejemplo, cómo fue la vida cotidiana en dictadura. Y entonces aquí cuenta cómo ella, y lo cuenta con orgullo, le tocó refugiar a la entonces secretaria general del Partido Comunista, Gladys Dolin, cómo le tocó refugiar al
exonerado ministro Orlando Millas. Ahí en esa pieza, Julio, mire, ahí al fondo. Ahí mismo, eso es. ¿Cómo le tocó refugiar a doña Julieta Camposano, que había sido una de las más jóvenes diputadas electas en la historia del Chile cuando vivimos la República, que es un espacio que tenemos que llegar a un gran día, la República? Esa Gladys Marín vistió las prendas de Isidora Aguirre en ese refugio. De ese tamaño de generosidad estamos hablando. El riesgo propio que corrió Isidora al solidarizar activamente con sus compañeros es tremendo. Y lo siguió corriendo, y ustedes lo van a poder respirar en las páginas de este libro notable. Y entre los momentos maravillosos que a mí me tocó vivir personalmente con Isidora Aguirre, no puedo olvidar uno que se dio lugar en un momento muy triste, cuando el entonces presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle decide unilateralmente cerrar las minas del carbón y dejar a toda la población cesante. Era esa extrañísima transición, así la llamaron con eufemismo, o traición, podría decir uno, visto desde el presente. Y allí estuvieron, respaldando a los trabajadores cesantes, Gladys Marín e Isidora Aguirre. Estuvieron allí e Isidora Aguirre tomó la palabra y dijo: los trabajadores volverán, tarde o temprano. Nuestro destino y el de nuestros mineros es el de la mina del carbón, y para eso tenemos que trabajar. No es una mujer que se haya quedado con los laureles, por lo demás no se lo quisieron dar en este país, y merecimientos tenía de sobra. Como muy bien se dice aquí en el libro, ¿qué hubiese pasado si la pérgola de las flores la hubiese escrito un hombre? Varias preseas tendrían a su vez solamente por ese acto de discriminación de género, ¿verdad? Aquí hay un tesoro muy importante. Está la pluma de Julio San Martín, que ya nos ha sorprendido con varias obras de los grandes. Está la palabra de Isidora Aguirre haciendo un recorrido por su vida, por su obra, y cuando juntamos la vida y la obra de Isidora Aguirre nos encontramos necesariamente con la historia contemporánea de Chile y de las luchas de los pueblos. Y aquí está, por último, la posibilidad que tenemos de seguir aprendiendo las grandes lecciones de vida que nos dejara Isidora Aguirre. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Julio por este maravilloso libro. Las valiosas palabras, recuerdos, frases del presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, David Elia, el cual me honra. Y enlazando, además, Isidora crea una de sus últimas obras, basado en Lota, Subiendo Último Hombre. Ya en la conversación amena con la maestra, que nunca se le podía decir maestra y tampoco señora Isidora, partamos por Nené, porque si no se incomodaba. Y como esto es biográfico, ¿cuándo nace esa sobresaliente dramaturga? ¿Cuándo nace, perdón? Curiosamente nací en Santiago. ¿Y por qué me dice curiosamente? Le digo esto porque casi siempre los grandes personajes han nacido en provincia. Pero yo nací en Santiago, el 22 de marzo de 1919. ¿Cómo describiría su niñez? Hace muy poco, dos de mis nietas, Denise y Paloma,
me hicieron una entrevista para el colegio donde están, pidiéndome entrevistar a un gran personaje importante de su país. Me preguntaron en un video cómo resumiría mi vida en 3 palabras. ¿Sabe lo que dije? Tengo mucha suerte. Es así, porque esa suerte tiene que ver con mi infancia. Por ejemplo, nací en una casa de familia acomodada, donde mi madre era pintora, mi padre gerente de una gran compañía de ingenieros. Por esos años, mi mamá tenía tertulias, viniendo a la casa gente de la cultura, muy importante, entre ellos músicos, pintores, poetas, todo muy holgado. ¿Quién es, por ejemplo? Solo por ejemplo, Pablo, entre paréntesis Neruda, Marta Tonet, quien era muy amiga de mi madre, María Luisa Pombal, quien llegaba con sus hermanos, el pintor mexicano Siqueiro, David Alfaro, Juan Francisco González, considerado uno de los 4 grandes maestros de la pintura chilena. De pronto llegaba Vicente, ese Vicente, en resumen, algunos tíos míos, responde sonriente. ¿Qué Vicente? Huidobro, el poeta, un gran señor con quien ya nos conocíamos. ¿Por qué se conocían? Lo que pasa es que yo era compañera de su hija, María Luisa García Huidobro Portales, quien era mi amiga también, ya que estudiábamos juntas en un exclusivo colegio llamado Yandar, aquí en Santiago de Chile. Carmen Azócar, a continuación del Caballo Verde, al cual entrevisto en Concepción, que es la hija de Rubén Azócar, el gran escritor chileno, también muy amigo de Pablo. Dice: Pablo quería muchísimo a la nené, entrañablemente, ya que él, al igual que conmigo, el papi de ella era muy amigo con Pablo. Por eso la nené la vi también muchas veces en la casa de calle Lynch, en Choacán, que Pablo tenía con su esposa la hormiguita, al ir del carril, allá en Los Guindos. Carmen Azócar es la hija del poeta Rubén Azócar y sobrina de Albertina, musa inspiradora de los 20 poemas de amor de Pablo. ¿Dónde estudió Isidora Aguirre? O sea, ¿qué estudió también? De todo. Cuando le digo de todo, de todo. Por ejemplo, tuve clases de ballet, de piano, de inglés, de literatura, de pintura, de bailes, de todo lo que se necesita, estudiando en este colegio que le digo, Yandar, donde aprendí muy bien el francés también. ¿Qué recuerda de aquellos años? Tantas cosas. Por ejemplo, que a los 5 ya había debutado en el teatro. Claro, actuando. Incluso tengo el recorte del diario de la época donde aparezco sobre el escenario. Tan así. Lo que pasa es que yo tenía un tío que era actor, cómico, imitador fantástico, quien después, curiosamente, se metió a curar. Él hacía una obra de Edmond Rostanol, dramaturgo francés, en el Teatro Municipal llamado El Aguilucho. En esa obra, yo pequeñita tenía que hacer un parlamento de 2 o 3 frases. Le voy a contar una anécdota, por favor. A los 21 años me casé con un español refugiado, capitán de tanques de la Guerra Civil, y con quien estuve casado por 10 años. Y precisamente, el cura que nos casó fue ese tío que antes había sido actor. A todo esto, por eso le digo que una biografía muy entretenida, porque además hay anécdotas. Continúa la maestra. Y resulta que en plena ceremonia, mientras este padre hablaba, mi familia entera se reía. Y todo porque antes de meterse al sacerdocio, mi tío solía imitar muy bien a los curas. Así que mi abuela, mi mamá, no paraban de reírse, y él es que se equivocaba con los nervios. Y todo porque su voz salía igual a la voz que él mismo imitaba cuando era actor, declara entre sonrisa la maestra. Disculpen algunas palabras que se me confunden porque se me quedaron los lentes abajo en el stand, se me puesto. Nace la escritora. ¿A qué edad empieza a escribir? Cuando aprendí a escribir. Porque inmediatamente hice un libro de cuentos. ¿En serio? ¿Tan temprano? Claro. Y contaba y todo un chiste llamado Los Anteojos de Pepito.
Esto debe haber sido como a los 5 años, ya que por esos días, como le dije, es cuando también debuto en el teatro. Por eso me acuerdo relativamente bien. ¿De qué trataba este librito? Relataba la historia de un niño que veía cuando su papá se ponía los anteojos para leer el diario, creyendo que al ponérselos también uno podía leer. Entonces un día le saca escondida los lentes al papá, encontrándose con un gran chasco. Este libro tenía tapa de cretona, 3 páginas con letras bien grandes, lo empasté y todo. Y después de eso se lo escribió todo. No precisamente. Recién volví a escribir cuando tuve unos 15, 16 años, aproximadamente, cuando tengo el incentivo y ayuda de la gran escritora chilena Marta Brunel. A continuación, voy a contar algo que no todos conocen de la gran Isidora, que es una exponente dramaturga, pero resulta que ella no solamente escribió obras teatrales. En su árbol genealógico aparece la gran Isidora Segers. Cuénteme de aquello, por favor. Si me llamo Isidora, es precisamente por ella. Es que en mi familia hay muchos artistas. Por ejemplo, está Pablo Uneus, sociólogo y escritor. Virginia Uneus, como pintora. Mi tía Esther Uneus, la que escribió Papelucho, etc. ¿Y por cuál rama desciende usted? Mi madre es Tupper Uneus, así que yo desciendo de los 2 maridos de Isidora Segers, porque mis abuelos son nietos de ella. Uno de ellos es Fernando Tupper Prieto y la otra Sara Uneus Gana. Entonces tengo genes por ambos lados. Recuerden que estamos hablando de música, no de teatro. Tengo entendido que en sus inicios usted también incursionó en la música, claro que en el rubro folclórico. Cuénteme algo de aquello. Tiene razón. Yo componía canciones desde niña. Recuerdo que tocaba piano desde muy pequeña, al igual que mi hermana. Ya avanzo. Fíjese que cuando nacen los Huesos Quincheros, el año 1937, Pepito Ortega, al grabar ellos su primer disco, lo hacen precisamente en una canción mía. Y por el otro lado, curiosamente, aparece una canción de Pancho, Francisco Flores del Campo, creador de la música de la obra de la Pérgola Flores, llamada Mi Caballo Blanco. Claro que todavía yo ni pensaba escribir la Pérgola de las Flores, por ejemplo. ¿Cómo se llama esa canción? La suya. Parecer. Así se llama la canción. Cuando hice este tema para mostrárselo a mi tía, a ella le gustó mucho. Claro que en su versión original yo le había puesto un ritmo mapuche, llamándole entonces Araucana, la que gustó mucho también al sello discográfico RCA Víctor, grabando con ellos ese disco. Así empecé en esto de la música. ¿Y qué pasó después con esa primera grabación con su autora? Después de que me graba la RCA Víctor, comencé a componer canciones en forma más profesional, gustándole mucho también al entonces Instituto de Extensión Musical que pertenecía a la Universidad de Chile. Sobre todo al señor Domingo Santa Cruz, Premio Nacional de Arte en 1951, quien dirigió la Sociedad Bach, grabando ahí mis canciones, enviándolas después a Estados Unidos, más específica a Boston. De acuerdo a lo que me contó la maestra del folclore Margot Loyola, tengo entendido que usted también escribió canciones a ella, pero claro, si en ese momento Margot cantaba a dúo con su hermana Estela, las hermanas Loyolas, y se enteró de mis canciones. Trabajaba para el instituto musical que le cuento. De esta manera llegó Margot a interpretar una canción de mi autoría también. ¿Recuerda el nombre de esa canción? Se llama La Vertiente, la que Margot cantaba de una forma muy linda y apasionada. Claro que recién después de que se separó de su hermana Estela, ya que como solista, ahí se la grabaron en España. Después, cuando Margot canta en Moscú, también la graban varias canciones, aparece otra mía por Europa, esta vez una llamada El Yuyito, Margot Loyola, Francia, RCA 1956, que era una
especie de trotecito. Si bien es cierto, estamos hablando de la dramaturga, pero esto lo traigo al presente porque después va a haber una sorpresa. Población Esperanza. Y esta es la pregunta que se debe saber, y la respuesta sobre todo. ¿De dónde proviene en usted esa reivindicación de la justicia social? Siempre he luchado por la gente que no tiene voz, por la gente que nace de la extrema pobreza. Es que es muy difícil que sufran por ellos mismos, entonces necesitan de personas que han tenido la desgracia de caer para defenderlos, para tratar de sacarlos de ese estado deplorable. Pero debe tener un origen, esa loable bandera suya. Cuando niña en mi casa se hablaba de política, no se hablaba de política, ni de que existían pobres y ricos. No obstante, mi abuela iba a la iglesia, a las parroquias, a organizar eventos en total ayuda de los pobres. Por eso me hacía cantar como una niña de 4 años, a pesar de ser yo algo mayor. Además, recuerdo que cuando entré al colegio francés, Yandar, me molestaba ver en las calles a niños mendigando, me dolía. Esta es también la razón del por qué llegué al Partido Comunista. Es que, por ejemplo, no podía ver a niños cojos pidiendo en harapos, así que me los llevaba para que les dieran comida. Esta es la razón del por qué decide estudiar servicio social. Cuando salí del colegio, mis padres tenían dinero como para pagar una excelente carrera. Sin embargo, entré a la escuela de servicio social, ni siquiera a la Universidad Católica, que era pagada, sino que a la del Estado, que era gratis, teniendo que hacer un estudio con todas las cosas que había aprendido en el Juana de Arcos. Así fui a dar las poblaciones. ¿Qué tal la experiencia? Bonita. Ahí fue cuando conocí la pobreza muy de cerca, tanto que hasta me enfermé de tifus. ¿En serio? Claro, por comer helados en esas poblaciones, así que como servicio social he hecho la práctica ad honorem por esos lugares. ¿Algo más que quisiera agregar con respecto a este tema? Recuerdo que cuando empecé a investigar los basurales, iba con una amiga que sí era visitadora, no como yo en esos momentos, una vez por semana. Ellos fueron descubriendo cosas terribles. Y por ende, ¿qué quiso mostrar los papeleros? Ya que estábamos en los basurales. Esta obra hizo una relación de la explotación tremenda que sufría esa gente en los basurales. Ahora ocurre exactamente lo mismo. Claro que han cambiado de categoría. Ahora son los cartoneros los que están sufriendo. Responde con voz justiciera. ¿Qué cosas me conmovieron de ese sufrido grupo humano en ese momento? Cuando empecé a escribir esta obra sobre la toma de poblaciones, en Población Esperanza, recuerdo que iba a investigar a las poblaciones junto a un cura fantástico jesuita, quien me llevaba en su moto, la que tenía el asiento al lado. En uno de esos viajes me dijo que si yo iba a escribir acerca de esas poblaciones, no debía olvidar a esas personas que recogían la basura de los tarros. Por esto empecé a investigar acerca de los que trabajaban en estos lugares. Pero ¿qué cosas vio? Por calle Matucana, Santiago de Chile, había un tipo escarbando en un tarro. Nos acercamos con mi amiga y le preguntamos: buenos días, nosotros somos visitadores sociales y nos han dicho que ustedes son muy explotados. ¿Cuánto le pagan por el kilo de papel? Esta fue la manera de cómo descubrí hacer una buena investigación, sin llevar grabadora, ni apuntar, solo preguntando lo más importante, lo que más les interesaba a esa gente. El mezquino dinero, o sea, sacándole el hilito, pero por la punta. ¿Y recuerda la respuesta específica? Uno me respondió: estos explotadores que viven ahí en una papelera, compran y nos pagan el mínimo. Y recién empecé a enterarme de la vida de estos hombres, ya que también nos contaban sus tristes historias personales. Había gente tan valiosa que por el solo hecho de que le había ido mal en la vida, por no haber recibido la jubilación del seguro, porque tenía silicosis, estaban en esas condiciones. Obreros que habían caído y que en vez de ayudarles se les pisotaba. ¿Qué otras cosas le decían? Me hablaban acerca del maltrato por parte de algunas personas, por el solo hecho de verlos pobres o mal vestidos. Oye, ya que tú no tenías documento, métete a los papeleros, pues. Mientras tanto va a pasar el invierno, le decían. Muy triste eso, muy triste.
Así se meten en este rubro, asegurando que este mal se pega, me decían, ya que se acostumbraban a no tener patrón, a trabajar cuando se les daba la gana. Además, las manos se les ponían duras, con costras de tanto escarbar a sus pobres, por todo lo que les sale de los basurales, incluso fetos. Si a esto le sumamos que se acostumbraban a tomar trago porque dicen que el vino les engrosa la sangre, entonces cuando van a buscar trabajos no lo aceptan. ¡Ah, los mugrientos! Todo esto me contaban con rabia, a la vez con pena. En verdad, existe en esos lugares gente con mucho valor, declara la maestra, refiriéndose a diversas personas que conociera al interior del basural Guanaco Alto, cercano a lo que hoy es la población La Victoria, en Santiago de Chile. Y como lamentablemente esto tiene un tiempo, ¿alguna frase para el bronce? Yo no mando mensajes directos, pero todas mis obras son mensajes. Allí está todo. Así es que a toda esa gente que no me conoce, les digo que vayan al teatro, que no sean incultos. ¿Cómo debemos recordarla? No me gusta esa pregunta. No me habla de cosas fúnebres. ¿Le temo a la muerte? No le temo. Estoy cerca de la muerte, lo sé. No voy a vivir 100 años. Pero no me gusta hablar de este tema, ya que mis hijos tienen tanto miedo de que me muera. Pero llegará. ¿Cómo les gustaría que la encuentren? Lo único que quiero es no morirme de enfermedad, de buena salud, y punto. Ojalá en el sueño. Por su parte, Laura Vidal Carmona, nieta directa de Isidora, confiesa en forma exclusiva para el trabajo literario. El último tiempo estaba muy sumida en los recuerdos, muy sentimental, repasando algunos de los grandes momentos de su vida con todos nosotros y también yendo a todos los paseos familiares que podía.